La caída del líder invisible, el fin de El Mencho y la incertidumbre del CJNG. El 22 de febrero de 2026, un operativo de las fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, Jalisco, puso fin a la vida de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. La noticia, confirmada por fuentes gubernamentales y replicada por la prensa internacional, desencadenó una violenta respuesta por parte de la organización criminal. Como un acto reflejo, células del cártel instalaron bloqueos en carreteras, incendiaron vehículos y perpetraron ataques armados en varios estados, con especial intensidad en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit. Oseguera Cervantes era considerado uno de los delincuentes más peligrosos del orbe. Al frente del CJNG, forjó un imperio que se erigió como una de las estructuras de narcotráfico más violentas y poderosas de América Latina, convirtiéndose en el principal adversario del cártel de Sinaloa. Su captura era una obsesión para Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de $15 millones por datos que llevaran a su localización, una de las más elevadas para un capo en activo. Su muerte representa, sin duda, uno de los golpes más significativos asestados al crimen organizado en México en las últimas décadas. Originario de Aguililla, Michoacán, donde nació en 1966 en el seno de una familia de agricultores, Nemesio Oseguera emigró ilegalmente a Estados Unidos en su juventud. Fue en el país vecino donde dio sus primeros pasos en el narcotráfico, lo que le valió una detención a principios de los años 90 y su posterior deportación a México. De regreso en su tierra, se integró a grupos criminales locales, escalando posiciones hasta convertirse en un operador clave del desaparecido Cártel del Milenio. Tras la desintegración de esta organización, fundó en 2009 el CJNG. Bajo su mando, el grupo trascendió su origen regional para transformarse en una corporación delictiva internacional, con presencia en numerosos países y operaciones que abarcaban casi todo el territorio mexicano, traficando con drogas, armas y dinero. El CJNG, bajo el liderazgo de El Mencho, se distinguió por su agresividad y su impresionante arsenal. La organización controlaba el envío masivo de cocaína, metanfetaminas, heroína y fentanilo, con Estados Unidos como principal destino. Además, diversificó sus actividades hacia la extorsión, el tráfico de personas, el huachicol y el contrabando de armamento. Desde 2017, las autoridades estadounidenses lo acusaban formalmente de dirigir una empresa criminal internacional dedicada al lavado de dinero y al tráfico de estupefacientes. El cártel también fue pionero en la implementación de tácticas militares, el uso de drones explosivos y armamento de alto poder, lo que le permitió desafiar abiertamente a las fuerzas de seguridad mexicanas. Durante más de una década, El Mencho fue uno de los prófugos más buscados del planeta. A diferencia de otros capós, su obsesión por el secreto era tal que apenas existían fotografías recientes de él, lo que cimentó su leyenda de líder invisible. Esta aura de misterio alimentó durante años una versión persistente, que el verdadero final de Oseguera Cervantes podría haber ocurrido mucho antes del operativo de 2026. Rumores sobre su estado de salud o incluso su muerte circulaban en silencio, pero con el tiempo y la falta de pruebas de su existencia, estas sospechas cobraron fuerza. Un hecho que avivó estas dudas fue la construcción, alrededor de 2019, de un hospital privado en una zona agreste de Villa Purificación, Jalisco, de fuerte presencia del CJNG. La obra, en un lugar tan apartado como la comunidad de Alcibatle, resultó tan sospechosa para las autoridades que se inició una investigación. Pronto, los lugareños tejieron una historia. El hospital habría sido edificado para atender a El Mencho, quien padecía una grave dolencia renal que lo obligaba a un aislamiento extremo para evadir a sus perseguidores. Lo que pudo parecer una exageración no lo era tanto para los expertos, acostumbrados a que los líderes criminales construyan sus propios refugios e infraestructuras para garantizar su seguridad y control. La teoría de su deterioro físico se consolidó con informes que apuntaban a una insuficiencia renal crónica, lo que explicaría su desaparición de la esfera pública y la falta de registros fiables sobre sus movimientos. En enero de 2025, el rumor de su muerte resurgió con fuerza, atribuido a fuentes cercanas a la DEA y difundido por el periodista Ricardo Ravelo. Se hablaba de disputas internas en el CJNG y de un deceso por causas naturales en un hospital de Guadalajara. Sin embargo, en junio de 2020, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador había salido al paso de versiones similares, desmintiendo categóricamente la muerte o captura del narcotraficante. A pesar de los desmentidos oficiales, episodios como un video de niños agradeciendo a El Mencho por donar juguetes en Cualcomán, Michoacán, o un concierto del grupo Laberinto en Tonaya, Jalisco,
donde le dedicaron las mañanitas en su cumpleaños, mantenían viva la incógnita. Matthew Allen, entonces director de la oficina de la DEA en Los Ángeles, sugería que los propios hombres del capo podrían haber propagado el rumor de su muerte como una estrategia para disminuir la presión en su búsqueda. Otra hipótesis apuntaba a que el propio Mencho habría sembrado la confusión para desviar la atención de las autoridades cuando éstas se acercaban a su escondite. Incluso se especuló con que los servicios de inteligencia permitieran la circulación de estos rumores para observar las reacciones dentro del crimen organizado e identificar a posibles sucesores o colaboradores. Más allá de las teorías, la incertidumbre era la constante. Lo que realmente preocupaba no era tanto si estaba vivo o muerto, sino las consecuencias de su desaparición definitiva. La historia muestra que la ausencia de un líder de su calibre suele desatar una guerra interna por el poder. La pregunta era si el CJNG, la organización que él mismo edificó, sumiría a México en una nueva espiral de violencia para definir su futuro. El operativo que finalmente lo abatió en la zona montañosa de Tapalpa, uno de los bastiones del cártel, confirmó los temores. La respuesta inmediata y coordinada de la organización, con ataques y bloqueos, demostró que, aunque decapitado, el CJNG conservaba una enorme capacidad de fuego y poder. Aunque su muerte es un golpe histórico, los especialistas advierten que el cártel sigue siendo una de las fuerzas criminales más poderosas del mundo, y la lucha por suceder a El Mencho podría ser el detonante de una nueva era de violencia. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el hombre que convirtió al CJNG en un imperio criminal y que durante años fue uno de los más buscados, murió como vivió la última parte de su vida, en las sombras y sin ser capturado. Su caída cierra un capítulo en la historia del narcotráfico, pero deja tras de sí un reguero de preguntas sin respuesta. ¿Cuál era el verdadero alcance de su influencia en Estados Unidos? ¿Hasta dónde llegaban sus vínculos con el poder político? ¿Cómo logró burlar a las autoridades durante tanto tiempo? ¿Quiénes fueron sus verdaderos aliados y quiénes los que se beneficiaron de su sombra protectora? Si te gustó este video, suscríbete para más contenido como este.